Hola, bienvenidos a Lúgubre pero Habitable de nuevo. Os estaréis preguntando qué tienen que ver estas imágenes. Por un lado tenemos combatientes de la Primera Guerra Mundial, esta especie de comandos franceses en esa guerra durísima, más de 20 millones de muertos, y al mismo tiempo las imágenes de estos monjes tibetanos que normalmente son sinónimo de paz y armonía sumado a la belleza natural del Tíbet. Pues sí, todos estos temas tienen mucha relación entre sí porque he descubierto en un baúl un montón de cosas que me gustaría enseñaros. Por lo cual, si queréis, vamos a por ello. Ya os había contado en anteriores vídeos que he montado un pequeño hotelito, lo que en francés llaman un chabredot, en inglés un bed and breakfast, y tengo derecho a usar determinadas habitaciones del castillo para esa labor de hospedaje. Hoy concretamente estamos en la habitación azul y como le he estado redecorando y en el castillo hay muchísimas cosas, con bastante esfuerzo me traje este tremendo baúl aquí. El baúl tenía un candado, lo rompí y bueno, el baúl estaba lleno de sorpresas que ahora os voy a contar porque de esas sorpresas se desencadena una historia. Y ahora, si os parece, vamos a abrir el baúl y sed pacientes porque no os voy a pegar el rollo de explicaros tema por tema, pero hay cosas realmente muy sorprendentes. Bueno, pues encima de todo había esta larguísima tela en seda. Es esas típicas telas que se ponen para cubrir los altares. Están en bastante buen estado. Bueno, estaba aquí con naftalina o alguna otra cosa. Hay unos budas protectores. También se ponían alrededor de los tronos en el caso de procesiones. Vamos a intentar ponerla con un poquito de gracia por aquí, por aquello de la escenografía. Vale. Y debajo estaba esta cosa que desde que leía los cuentos de Tintín siempre había querido tener uno. Es un gorro amarillo. Esto denota que pertenecía a un monje de la secta Gelupa. En Tíbet hay 5 corrientes religiosas y estos son los gorros amarillos. La más importante es a la que pertenece el Dalai Lama. Son corrientes o escuelas. Y no puedo evitar ponérmelo, lo siento. No sé si tengo un aspecto muy espiritual, pero bueno, ya me lo he puesto. Luego debajo había estas botas monísimas, deben ser incomodísimas también, porque además no tienen pie derecho e izquierdo. Recordemos que hasta en 1860 no había pie izquierdo y derecho en los zapatos. Y en el Tíbet lo siguen haciendo así. Un molinillo de oración, creo recordar que es hacia el sentido de las agujas del reloj y además también el sentido de las oraciones que hayan dentro enrolladas alrededor del molinillo. Bueno, hay más cosas. Un misal francés, esto no es tan curioso, pero tiene un intríngulis. Y bueno, y aquí ya camisolas de monje. Esto es impresionante. Y aquí hay un kapala. ¿Qué es un kapala? Es la mitad del cráneo de un monje, como ellos creen en la reencarnación, y realmente son ecologistas y se lo aprovechan todo. Por estos cráneos, cuando el monje estaba muerto, les cercenaban la mitad y lo usaban para ofrendas y también para comida. Kapala. Muy interesante. Bueno, aquí hay para una taza para tomar el té de mantequilla de yak. Yo he probado varias veces y me parece horroroso. Aquí hay un pedazo de libro de oración tibetano, hecho a mano. O sea, no es imprenta, es totalmente manual, hecho por los monjes escribas. Y aquí, con los divinidades protectoras, lo voy a poner en el suelo con mucha rigor. Bueno, y lo que os decía, más ropajes, sayos, otro sombrero de monje, rosarios, las banderolas típicas tibetanas representando los 5 elementos, esos que siempre vemos en las películas que cuelgan de los chortengs. Una caracola de oración. Esta tiene un trabajo impresionante, está toda hecha en plata repujada con coral y turquesa. Y bueno, vamos a probar, a ver si se me da. Espero que los monjes lo hagan mucho mejor que yo. Y bueno, y más cosas, más rosarios. Esto es un pequeño altar portátil de peregrinos, esos que se ven siempre que se tiran por el suelo cuando van por las montañas del Himalaya. Esto es más interesante. Esto es para guardar las plumas de un monje escribano y aquí para el polvo para hacer la tinta. Pero bueno, todo esto he averiguado de dónde viene, porque había una etiqueta dentro. Y esto pertenecía a Jean Le Floch. Jean Le Floch era el marido de una de las hermanas de mi abuelo. Estamos hablando del principio del siglo XX. Él era de una familia pobre de pescadores de Bretaña y en esa época la gente pobre normalmente enviaba a los hijos al seminario menor, porque era la única manera de que tuvieran una educación. Algunos terminaban de curas, la mayoría no. Y él fue destinado al seminario de La Rochelle, que es una ciudad fantástica que deberíais conocer.
Y entonces, bueno, allí estuvo estudiando, hizo la filosofía, empezó la teología y está en la Primera Guerra Mundial. Entonces, muchos seminaristas, normalmente casi todos, iban voluntarios al frente. Además, en esa época, primero el honor y el patriotismo eran cosas importantes, que puedo deciros, si ponemos en comparación con el tema de ahora. Y ahí en el frente tenemos en cuenta que él no tenía familia de la que preocuparse, no tenía ni mujer ni hijos, con lo cual el valor debería ser el doble que el de un soldado normal. Entonces estuvo en el frente destinado a una zona terrible, el Chemin des Dames. ¿Sabéis? Si os acordáis que la Primera Guerra Mundial fue una guerra monstruosa, 40 millones entre heridos y muertos, 20 millones solo de muertos. Y el Chemin des Dames era una guerra de trincheras, ahí en el fango, empezó la guerra química, se avanzaban posiciones. Creo que el frente del Chemin des Dames, Camino de Damas, estuvo casi 3 años con desplazamientos de no más de 10 kilómetros. Imagínate 3 años en una trinchera cubierta de barro con unas ratas de lo más golosón que puedas imaginarte, infecciones, y encima con la máscara antigas arriba para abajo. Y bueno, como había muerto muchísima oficialidad, porque antes se atacaba a pecho descubierto y a bayoneta muchas veces, y él tenía estudios, lo nombraron teniente, y lo destinaron a comando, lo que se llamaba los Trench Raiders. Los Trench Raiders eran como los que hacían raids en las trincheras, y era muy peligroso porque era de noche, además se ponían hojuelas de metal encima del vestido o dentro para protegerse, petos de cuero. Eran, como digo, los antecedentes de los comandos, se tiznaban la cara y, armados solo de armas blancas, atacaban las líneas enemigas, y todo esto atravesando las alambradas. Siempre tenían que llevar las tenazas para cortar las alambradas, atravesaban los cráteres de obús, los muertos, los olores fétidos que debía haber por allí, el peligro de que te vieran los tiradores o los vigías del otro lado, y atacaban de noche intentando hacer el mayor daño posible, degollar a los otros vigilantes de otro lugar, soldados, utilizar cañones, robar armamento, sobre todo comida, porque nunca llegaban las subsistencias con el tiempo adecuado, y ida y vuelta. Bueno, una cosa peligrosa, muchas veces morían bajo el fuego amigo, porque a veces el guardián no volvía por donde habías ido y tus propios soldados podían matarte de los que estaban en las trincheras haciendo guardia. O sea, una vida escalofriante. Él terminó la guerra, en que un grado capitán le ofrecieron integrarse en el ejército, renunció a ello educadamente y volvió al seminario donde fue ordenado sacerdote. Él había demostrado siempre cierta habilidad para las lenguas, estudiando el latín, griego y hebreo, que como sabéis son obligatorios en los seminarios, y de ahí le prepararon para lenguas extranjeras, para lo que se llamaban las misiones. Francia tenía muchas colonias y él lo enviaron a Indochina. Salió de Marsella en el Portos, que era uno de los barcos emblemáticos de la ruta entre Francia e Indochina, y ahí a bordo, pues durante los largos meses de la travesía, tuvo tiempo de ir mejorando sus rudimentos de vietnamita. Al llegar el obispo en Hanoi le reconoció que el plan era formarlo un poco más y enviarlo al Tíbet. Al Tíbet. ¿Por qué? Porque las diferentes iglesias cristianas tenían los ojos puestos en el lejano oriente, en China. En el pasado, la Iglesia Católica había tenido una importante representación en China, el jesuita Castiglione, etc. Hubo la gran herejía de los ritos chinos, perpetrada por los jesuitas. Luego las mismas guerras Taiping, Boxer, pues acabaron con gran parte de los misioneros y de los mismos católicos chinos. Creo que actualmente quedan aún unos 18 millones de cristianos en China. Bueno, entonces la idea era formarlo, ir allí como civil, o sea, era como un undercover, como en las películas, un agente encubierto. Pero es que entonces la Iglesia Católica tenía muchísimos componentes más interesantes que ahora, si quieres, porque antes había un nivel de aventura importante y la gente se formaba de una manera muchísimo más rigurosa que ahora. Y también las exigencias eran más rigurosas que las de ahora. La idea es que él partiera a través de Yunnan y se infiltrara en el Tíbet como un estudioso de lengua y cultura tibetana. Dicho, a todo esto ya empezaba a tener algunas dudas. Todo esto lo estoy leyendo en su misal, porque curiosamente él se nota que había estado en la guerra. En su misal él ha escrito las memorias de su estancia entre las líneas en latín. O sea, es un tema curioso. Entonces hay que hacerlo con lupa, pero he ido leyendo y por eso me he enterado de todo esto. Bueno, pues el partido de Indochina, que ya sabéis que componía Laos, Camboya y Vietnam, y fue hacia Yunnan. Los chinos y los franceses tenían una intensa cambio y flujo comercial entre ellos. Los franceses mismos, bajo el impulso de la escuela Eiffel, habían hecho un famoso tren de ferrocarril, habían hecho el ferrocarril que llegaba hasta Kunming y a Honghe. Honghe es una comarca de China donde estaba la ciudad Mengzi, donde aún quedan muchísimas reminiscencias de la presencia francesa. Hay la estación, que fue una estación provenzal francesa, hay la vaquería,
Pues sabéis, los franceses, como pueden estar sin sus quesitos y sus mantequillas, se habían llevado vacas normandas para producir. En el pueblo de Mency, que es un pueblo con una temperatura agradabilísima y una gente encantadora, y es el mayor productor de fruta de granada del mundo, encontraremos el banco francés, el consulado francés, la prisión francesa, los almacenes franceses, etcétera. Un lugar interesante. Y desde ahí, Jean Le Floch fue hasta Zondian. Zondian es lo que ahora se llama Shangri-La, en honor de la novela de Hilton del Paraísos Perdidos, y es la zona tibetana. Y de ahí al Tíbet. Recordemos que el Tíbet era muchísimo mayor que ahora. Fue en 1951 con la invasión china o liberación, según dicen los chinos, que varias partes de Tíbet se desgajaron integrándolo en otras provincias chinas. Pues de Shangri-La él llegó a Lhasa, donde fue acogido, que llevaba evidentemente, pues como en las películas decía, todos los certificados falsos que puedas imaginarte, acreditándolo como un estudioso de la Sorbona, y lo recibió el cónsul de China, que estaba muy al corriente cuál era el propósito de este viaje, y este cónsul de China, bueno, no era un diplomático de carrera, pero antes, en la época de necesidad, pues había antenas comerciales y diplomáticas donde a un comerciante o una persona de bien de tu país de origen lo ponías allí de antena comercial o de cónsul. Este cónsul, curiosamente he leído, tenía la idea de hacer mantequilla y queso de cabra pashmina. No sé si le fue bien, no ha dejado noticia de todo esto. Y bueno, él consiguió presentárselo al Dalai Lama, el 13º Dalai Lama, un Dalai Lama muy curioso, de entrada fue el que abolió la pena de muerte en el Tíbet, y este 13º, creo que se llamaba Gyatso, es famoso porque intentaron asesinarlo otros monjes con magia negra tibetana en lo que se llamó el complot de las botas encantadas. Parece que le envenenaron las botas. El Dalai Lama quedó gratamente sorprendido de los conocimientos de Jan, de su apostura y de su gracejo y de todo lo que sabía de Tíbet, y se comprometió a extenderle los certificados necesarios o salvaconductos para pasearse por el Tíbet y por todos los monasterios que él quisiera. Pero bueno, esa época era interesante saber que la Iglesia Católica en muchos momentos servía también a los intereses de los países en los que estaba presente. Porque para el gobierno francés esta labor de Jean Le Floch también era interesante, les llevaría a descubrir muchas más cosas. Si bien un militar francés anteriormente, creo que Hollor había hecho ya planos y en esos momentos estaba una ahora famosísima francesa, una mujer libre e independiente que ella sola se pateó todo el Tíbet y coincidió en la época de Jean Le Floch. Pero sobre ella hablaremos en otro momento porque todo esto sigue y hay mucho más y realmente os va a sorprender. Muchas gracias.